Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Ramírez. Soy estudiante del doctorado en educación. En este momento me complace hablar sobre educabilidad en todos sus procesos filosóficos y cómo éste impacta la vida del ser humano y el desarrollo social. La educabilidad es una capacidad, disposición o ductibilidad del individuo perteneciente a la tradición filosófica occidental que caracteriza al ser humano como el único capaz de educarse interactuando con otros seres humanos y como el único que posee la posibilidad de educarse, o sea, de dar viabilidad al proceso educativo. Ese también se considera se considera que la educabilidad es individual, no puede separarse del contexto histórico en el que habita la persona. Posee ciertas posibilidades y límites. En el ámbito latinoamericano, Freire ha concebido la educabilidad desde la conceptualización de la acción educativa como acción política y emancipadora, la cual posibilita transformaciones individuales y colectivas en diferentes contextos, así como lo ven desde otro punto de vista diferentes autores que mencionaremos más adelante. La educabilidad también es entendida como una capacidad que efectiviza según las circunstancias concretas o existenciales del individuo. Dentro de ese contexto, el individuo tiene ciertas adecuaciones ambientales que le permiten ser educado. La educabilidad es una capacidad de ser educado, desarrollando las potencialidades del hombre intencionadamente para alcanzar lo más posible de su ideal y de perfección, recibiendo influencias y reaccionando ante ellas. Caracteriza al educando, posibilita la capacidad de aprendizaje de todo hombre y es una característica exclusiva del hombre, de la persona imperfecta. Nos abre la posibilidad de ser capaces de aprender, de desarrollar y recorrer un proceso formativo a lo largo de la vida. Puede ser una exigencia óntica, es decir, de nuestro ser mismo, o una exigencia moral, una norma que debemos cumplir. Es un derecho y es un deber. Varios son los conceptos que se deben tener presente para abordar el concepto de educabilidad. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadas del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad, las condiciones y los límites de un proceso educativo. El concepto fundamental de la pedagogía y la educabilidad del alumno, el concepto de educabilidad, el cual es sinónimo de ductilidad o plasticidad, es de más vasta extensión y se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros de las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad en el proceso en sí, de la voluntad para la moralidad, solo la reconocemos en los hombres. Esta es una expresión de Herbart, en el cual se puede aludir el término de educabilidad a tres aspectos, los cuales se reducen en la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva del hombre. La educabilidad es un factor humano. Nace de allí, se le atribuye al hombre, en el cual se evidencia que es un modo esencial del individuo que le hace capaz de perfeccionarse consecuentemente para llegar a ser un ser pensante, un ser lo que es, un ser educado. Esta noción la reduce un poco más Capitán Díaz en su texto y Castillejo en 1981 frente a la educabilidad, cuando afirma que nace en la peculiar forma de ser el hombre, de ser abierto, en el cual se desenvuelve en un equilibrio dinámico, una tensión hacia y se orienta hacia la actualización o una realización personal. En la educabilidad radica también la posibilidad que tiene el hombre de formarse. De ahí se identifica una afirmación de Flinders, 1972, el cual afirma que el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse, porque al nacer es un animal defectivo. A diferencia de los animales menos diferenciales, cuenta el hombre con ciertas dotaciones comunicativas, cognitivas, sociales, que le permiten adaptarse, avanzar y ser educado desde diferentes puntos de vista, entendiendo no solamente sus aspectos ambientales,
de entorno y de contexto, sino también su parte genética y su herencia. Tal como se ha mencionado, la educabilidad es una categoría específica del hombre, cuyo estudio se ha planteado desde el ámbito antropológico. Más que preguntarse de dónde radica la educabilidad humana, desde sus dimensiones, lo más importante está en el presente, que se interesa por el hombre como un ser único e irrepetible. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de mecanismos de apertura hacia la socialización, hacia los demás, lo que determina una capacidad de elección a la hora de afrontar diversas opciones en su vida diaria. La opcionalidad es permanente. La toma de decisiones en diferentes situaciones en la vida diaria representan y hallan una adecuada respuesta desde lo puramente instintivo en el ser humano. Esta afirmación es defendida por Jaspers desde una corriente muy existencialista. Se ubica en el marco de la inteligencia y la libertad como potencias posibilitadoras de la apertura al mundo, en las relaciones humanas a través de las cuales el ser humano es capaz de proyectar su autorrealización. Lo que hace del hombre un hombre en principio educable, lo cual se opone a toda vida general. Los griegos lo llamaron razón. Esas características están ligadas con el espíritu, una oposición a toda la vida en general, inclusión del concepto de razón, intuición de las escenas, actos emocionales, actos volitivos, como su centro activo de la persona. Dentro de la antropología y educabilidad, los griegos también determinaron que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para poder ser educado, la cual es una condición primordial, el no estar listo de antemano ni estar determinado o fijado, la educabilidad se fundamenta en la posibilidad del espíritu de actuar y de operar, y estas mismas operaciones son la esencia del proceso educativo. Dentro de la pedagogía antropológica, la educabilidad se ocupa del fenómeno de la formación del ser humano, desarrollo, maduración, aprendizaje y socialización, siendo la comunicación, el uso del lenguaje, la diversidad y la variabilidad del hecho educativo. Dentro de los límites de la educabilidad encontramos la herencia como grandes categorías y el ambiente. La herencia, determinada dentro de los factores de la personalidad y el temperamento, el cual trae consigo nuestros cromosomas al momento del nacimiento. Esta herencia permite determinar muchas veces nuestra forma de educarse en la vida, mientras que el ambiente sí es el medio que influye, el entorno que ejerce una fuerza educadora, ya sea positiva o negativa, lo cual nos conduce a cierto grado de optimismo en los límites de la educabilidad. Por lo contrario, la herencia nos conlleva a unas categorías pesimistas, aunque dentro del proceso educable se mantiene un poco más en la balanza el ambiente como ese eje influyente, más que la misma herencia dentro del proceso de aprendizaje y el desarrollo evolutivo del individuo. Dentro de las características de la educabilidad podemos comprender cuatro. La primera, la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. La personal, dada como una característica que exige a nivel individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo, siendo esta la educabilidad como un derecho personal y como integrante de un grupo social. Asimismo, podemos encontrar la intencionalidad. La intencionalidad está acusada dentro del marco del ser humano como un individuo autónomo en cuanto es un ser individual, pero en cuanto se le considera como deber, se sufren influencias heterónimas que lo elevan hasta un plano ideal. De esas influencias, la intencionalidad como característica de la educabilidad, al respecto, Quintana Cabañas afirma, desde la consideración de la educación como proceso heteroeducacional,
se justifica la intervención y la intencionalidad. Otra característica es ser dinámica, donde la libertad y la autoridad son dos términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Necesita de aquella socialización. Y por último tenemos la característica necesaria, donde la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de la socialización. Ser educable y poder llegar a ser un hombre es la misma cosa, según lo afirma nuestro autor Fermoso en el texto citado actualmente. Podemos concluir entonces que la espiritualidad del ser humano se relaciona con la educabilidad teniendo en cuenta que es una categoría general del espíritu, donde se incide con las manifestaciones en sus funciones, donde solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación por cuanto solo es poseedor de una dimensión espiritual. Asimismo, se concluye entonces que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. Esta es una afirmación la cual resume muy bien la espiritualidad sobre la educabilidad de Fermoso 1985. A manera de conclusión, podemos decir que el hombre, aunque no haya tenido un proceso educable, es hombre pensante y lleno de habilidades para poseerlas. El hombre es una persona hecha y constituida desde el momento de su nacimiento, aunque no le haya venido ningún tipo de educación en ninguna etapa de su vida. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser. Precisamente posee el poder de ser y de estar donde quiera estar, localizado desde su parte educable.